Bueno, si les parece arrancamos. En primer lugar quiero darles la bienvenida a todas, todos y todes. Mi nombre es Esteban Paulón, soy director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, organización integrante de la Federación Argentina LGBT, quien en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata y con el apoyo de PNUD, ONUCIDA y UNICEF, agencias del Sistema de Naciones Unidas, estamos llevando adelante este seminario de infancias y adolescencias trans, no binarias y de género variable, que comenzó la semana pasada, el miércoles, con un conversatorio abierto al público y que hoy empieza a tener su primer cursada. La cursada presencial a partir del primer módulo. Un par de aclaraciones antes de presentarles a quien va a coordinar y conducir esta sesión. Quiero comentarles que, en primer lugar, a raíz de la gran cantidad de inscriptos e inscriptas e inscriptes, por suerte el seminario ha despertado muchísimo interés. Hemos decidido con la universidad dividir a las personas en dos cohortes. Una cohorte es esta, que va a ser sincrónica, es decir, vamos a cursar los martes de 9 a 11 a partir de hoy, continuando el martes 10 y el martes 17 de noviembre, y luego vamos a coordinar las fechas para los talleres de cierre, donde se van a trabajar la formulación de políticas públicas o de propuestas concretas. Por otro lado, se ha generado una comisión o una cohorte asincrónica que va a tener acceso a posteriori de este encuentro del video a través de YouTube para poder verlo en el lapso de una semana, es decir, hasta que tengamos nuestra próxima clase, y va a ir recibiendo la bibliografía y toda la información a través del mail, la página del instituto y la plataforma de YouTube. Para la cohorte sincrónica, que es esta cohorte, los y les hemos invitado a un classroom. Muchos de ustedes ya han aceptado la invitación. Quienes no lo hayan hecho, les pedimos que lo hagan, porque por allí vamos a enviar la bibliografía y nos vamos a estar comunicando, vamos a estar actualizando los links de las distintas instancias de los módulos que vamos a ir cursando. Y quien no haya recibido, les pedimos siempre revisar en spam, porque a veces son mails que no llegan de un mail que dice programa universitario o IPP, sino que es @xhhh Google no sé qué. Entonces, que busquen en correo no deseado. Y también, en caso de que no hayan recibido todavía el link del Classroom, pueden escribir al mail del programa, que todas lo tienen, o al mail del instituto @políticaslgbt.org, aclarando que forman parte de esta corte, y les mandamos directamente el link para que ustedes se sumen en lugar de tener que invitarles nosotros. Así que bueno, esto es importante porque por ahí va a ir circulando la bibliografía. Hoy, a partir de cuando terminemos este primer módulo, ya les vamos a estar compartiendo la bibliografía. Después la de los otros módulos se va a ir adelantando previo a la cursada, pero no queríamos compartir información todavía porque no estaban todos y todes incluidos en el Classroom. Así que bueno, de mi parte son esos los avisos. Quiero presentarles ahora a Víctor Martínez Núñez, quien es docente de la Universidad Nacional de San Luis y forma parte del equipo docente, y que ha pensado y planificado esta instancia de capacitación y de formación en conjunto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, y quien va a coordinar esta reunión, este encuentro del primer módulo del seminario. Así que los y les dejo con Víctor, y muchas gracias nuevamente por participar. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. La verdad que está bueno. Estaba viendo, ha sido más de 100 personas que estamos acompañándonos en este inicio. La verdad que es un honor y bueno, una responsabilidad también pensarnos en clave de reflexionar sobre las infancias y las adolescencias trans y de género no variable en diferentes sectores. El encuentro de hoy, que es un encuentro más vinculado al contexto, un encuentro de lectura sobre cuando estamos pensando en las infancias y las adolescencias trans, desde qué lugar se están pensando en lo institucional
en diferentes instituciones, o sea que la clave de hoy va a ser la intersectorialidad, para poder comprender desde qué lugar estamos hablando, y desde allí poder repensar algunas preguntas con estos sectores en particular, porque bueno, estaba viendo de que hay muchísimas compañeras, compañeros y compañeros del contexto universitario, leía hace rato, si hacía el vuelo, que hay compañeras del jardín maternal de ahí de la universidad, o sea, digo, hay referentes profesionales, estudiantes, docentes, activistas, el territorio puesto en juego acá para pensarnos entre todos. Así que bueno, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, así podemos debatir entre todos y entre todas y todes. El encuentro de hoy, este primer módulo, va a tener una primera parte, una parte expositiva, donde vamos a recuperar las voces y los saberes desde una ecología de saberes, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que acá nos acompaña el compañero Diego Borisoni, ¿sí? En particular, él va a estar refiriéndonos sobre su infancia, género y diversidad sexual, la Agenda 2020, la igualdad de género, para no dejar a nadie más. Luego va a compartir Esteban Pablo, que como ya se presentó, es del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, que va a estar compartiendo un poco las acciones y la mirada desde las organizaciones sociales sobre este tema. Y finalmente, Ana Laura Ruiz y les iba a decir Ana Laura las dos, no sé, ya Asteitía, que son son compañeras del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para ver, bueno, desde qué lugar se están pensando, abordando, interpelando estas identidades en el contexto universitario, y bueno, y brevemente por ahí comentarle algunas cuestiones que al menos acá desde la Universidad Nacional de San Luis estamos desarrollando. Entonces, como podemos ver, organismos internacionales, la sociedad civil, la universidad, el territorio, ¿no? Que lo estaríamos de alguna manera habitando en este Zoom bidimensional, en este vínculo bidimensional que son las TIC. Bueno, sin más, le damos la bienvenida a Diego. Diego, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, Diego, por ahí nos podrías comentar un poco sobre esto que nos convoca y en particular desde qué lugar un organismo como el PNUD está pensando las infancias y las adolescencias. Genial. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a compartir un PPT para ir hablando. Me avisan después si lo ven. Bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, Genial. perfecto. Bueno, muy buenos días a todas, a todos y a todes. La verdad que un placer estar en este seminario compartiendo con ustedes por lo menos unos minutos para poder pensar, como recién mencionaban, desde la perspectiva, desde la óptica de la Agenda 2030, poder compartir con ustedes, quizás inicialmente, ver de qué se trata la Agenda 2030, ver cómo incorporar desde la Agenda 2030 y sobre todo uno de los objetivos, todo lo que hace la mirada de la diversidad sexual y especialmente quizás ir pensando también cómo recuperar también lo que hace puntualmente las infancias trans, de género fluido, no binarias, etc. Y para ello quizás lo primordial es primero pensar o preguntarnos, perdón, voy a mover porque... es preguntarnos o hablar, ¿sí?, acerca de qué hablamos cuando hablamos de esta Agenda 2030, ¿no? Y principalmente lo que tenemos que tener como, digamos, claro, como objetivo es que se trata justamente de una agenda para el desarrollo y para un desarrollo sostenible. Y en ese sentido lo que va a incorporar son 17 retos, 17 objetivos que va a tener esta agenda para poder erradicar, ¿sí?, la pobreza, la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. Digamos, principalmente es una iniciativa que se da continuada a partir de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio que se trazaron en el 2000,
durante 15 años, que, digamos, que se habían trazado para 15 años hasta el 2015, y en el 2015 se incorporan nuevos objetivos, se incorpora una nueva, una agenda mucho más amplia, la que llamamos Agenda 2030, con determinados objetivos para poder cumplir y lograr ese desarrollo sostenible al 2030, ¿sí? Entonces, mirando un poco de qué se trata esta Agenda 2030 y entendiendo después cuando vamos a hablar de la diversidad sexual y sobre todo de las infancias trans, digamos, cómo poder incluirla, es que estamos hablando de una agenda que no debe dejar a nadie atrás. Y en ello no podemos dejar de pensar en poblaciones que definitivamente y durante muchísimos años han quedado atrás o postergadas en la imposibilidad del acceso a determinados derechos, y que incluso hoy todavía sigue siendo necesario un trabajo muy fuerte a nivel mundial en políticas públicas de cada uno de los países, de cada una de las localidades, de cada una de las provincias, cada uno de los municipios, para poder lograr ese pleno acceso a derecho. Esta agenda, con esos objetivos, digamos, que posee, como decíamos, tiene 17 objetivos, 169 metas, y va a trabajar, y va a trazar medios de implementación y un sistema, que eso lo hace también interesante, digamos, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio anteriores, con un sistema de monitoreo y seguimiento sin el cumplimiento de esta agenda, que también permite trabajar un sistema de monitoreo y seguimiento al interior de cada uno de los países, de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios, de cómo monitorear y seguir una política pública para lograr estos objetivos. Dicho esto, y viendo acá un poco cuáles son los objetivos, empezamos a observar de que en estos 17 objetivos tenemos desde ciudades y comunidades sostenibles hasta educación de calidad, ¿sí? Pasando por salud y bienestar, pero vamos a encontrar un objetivo particular que nos permite hoy también hablar y pensar, que es el objetivo 5, que es el de la igualdad de género. Y que es a partir de este objetivo 5 de la igualdad de género, que después vamos a ver que es un objetivo en sí mismo, pero que a su vez está transversalizado en el resto de los objetivos, ¿sí? de desarrollo sostenible, por el cual vamos a poder pensar también en materia de diversidad sexual, ¿sí? Muchas veces, y sabemos, que todo lo que hace a género y la igualdad entre géneros es lo que ha permitido en la propia lucha, ¿sí? A través del feminismo, lograr también ir posicionando determinadas agendas digamos, en esa lucha contra el patriarcado, en esa lucha contra el machismo, ¿sí? Ha ido incorporando y ha ido llevando también una agenda LGBT, porque el machismo, el patriarcado, y desde el paradigma heterosis normativo, todo aquello que no fuera heterosis, ¿sí? Después seguramente lo irán viendo a lo largo del seminario, heterosexual, cis, y de determinada masculinidad, va a quedar por fuera y va a generar una desigualdad con una imposibilidad de acceso de determinadas personas a derechos por no ser varón, blanco, ¿no? Cis, heterosexual, etc. Con lo cual, la agenda propia que va a marcar en este sentido el objetivo 5 desde la igualdad de género, también es una agenda que es muy importante tenerla en cuenta a los efectos de poder ir incorporando la diversidad sexual en ese sentido. Y con ello, las infancias también. Esta Agenda 2030 va a tener 5 focos fundamentales, que son las 5P, ¿no? Persona, planeta o ambiente, prosperidad, paz, y bueno, partnership en inglés, que son las alianzas, que son, digamos, los 5 focos donde los objetivos se van a ir trazando y van a ir viendo, digamos, cada uno de ellos. Hoy no nos vamos a detener en toda la agenda porque es verdaderamente muy amplia, y como decía, quizás hacer un poco de foco en aquella que hace de género, porque cuando hablamos de las infancias, cuando hablamos de las adolescencias trans, también es importante poder dejar digamos, la perpetuidad en determinados roles, la perpetuidad en determinados estereotipos, y poder entender que sentirse y ser varón trans, lo decía el otro día también en el lanzamiento, sentirse y ser una mujer trans, o no binaria, etcétera, pero digamos, sentirse y ser mujer, no puede conllevar un determinado posicionamiento social, no poder acceder entonces a determinados espacios de liderazgo. Sentirse y ser varón, ¿sí? No puede conllevar en sí mismo determinadas posiciones de poder.
Entonces, para eso, cuando hablamos de género, cuando hablamos de roles de género, cuando hablamos de estereotipos de género, siempre es importante ir derribando aspectos que lleven justamente a posicionamientos de poder y que no se reproduzcan justamente, incluso dentro de la propia población trans, masculina, femenina, no se reproduzcan esos estereotipos y esos roles. Por eso también la importancia de poder entender cómo se van transversalizando las propias agendas, ¿sí? Dicho esto, cuando hablamos de la Agenda 2030 y la igualdad de género, ¿sí? Como decíamos, es entender que es una condición previa la igualdad de género, y en este caso lograr el acceso pleno en el caso de la población LGBTIQ+, ¿sí? en un desarrollo sostenible. Digamos, sin la población LGBTIQ+, sin hablar de la igualdad entre géneros, no es posible pensar en el desarrollo sostenible. ¿Sí? No podemos pensar, ¿sí?, en un cambio estructural concreto que permita transformar esas relaciones de poder existentes. Y ello pensado siempre desde las distintas dimensiones, económica, social, ambiental, ¿sí?, que nos permita justamente este cambio estructural. ¿Qué es lo que nos ha permitido, o qué es lo que permite, cuál es el aporte que nos trae el concepto de género? Y con esto también siempre tenemos que poder pensar también a la diversidad sexual dentro de los ODS y en la Agenda 2030. Lo primero, lo que nos permite traer la especificidad del género, es visibilizar analíticamente esta categoría, la categoría de mujeres. Y cuando hablamos de la categoría de mujeres, es incorporar a todas las mujeres, también lo veremos en el último, el aspecto de la interseccionalidad. Y cuando pensamos en la visibilidad analítica, es pensar la visibilidad analítica de la categoría de mujeres, y obviamente incorporar acá también, siempre ir trayendo, porque una de las deudas que va a tener, en este caso, los ODS, es justamente no mencionar puntualmente a la diversidad sexual. Por eso la traemos a partir, ¿sí?, de la agenda de género, pero lo cierto es que no está mencionada. Y es este trabajo constante de cambio cultural necesario para ir también visibilizándola. Entonces, cuando hablamos desde el concepto de género, bueno, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con visibilizar la categoría mujeres, porque si en realidad no la visibilizamos, digamos, tiene que ser un hecho a ser considerado su presencia, porque va a permitir después cuestionar la representación de las mujeres o de la población LGBTIQ, en este caso, en los distintos espacios. Si no visibilizamos esa categoría, no podemos analizar, ¿sí?, en qué espacios se encuentran y cuál es la brecha existente. Introduce la variabilidad. ¿Qué significa esto? Poder pensar, ¿sí?, en que existe, hay contextos sociales y culturales que van a ir permitiéndonos ver una mujer distinta, o una población LGBTI distinta. No es lo mismo ser lesbiana y mujer en un determinado país que serlo en otro. Entonces, va a introducir la variabilidad también en la agenda. Va a permitir siempre pensar el carácter relacional de las diferencias sexuales o las diferencias de género, es decir, no podemos pensar o analizar la posición de las mujeres o de la población LGBTIQ sin estar pensando o sin estar relacionada directamente con la posición respecto de los hombres. Hay un carácter relacional, ¿sí?, o pensar en la población heterosexual. Cuando pensamos en la población, homosexual, no podemos pensar en la población homosexual o bisexual sin tenerla en relación respecto de cuál es la posición que tiene la población heterosexual en ese sentido. Y por último, permitió este concepto de género ir avanzando hacia la interseccionalidad. Es decir, pensar que ser mujer, o en este caso, digamos, pongamos, ser mujer no implica solamente un tipo de mujer, sino que hay que pensar en el ser mujer, en que esa mujer puede ser mujer y lesbiana, en que puede ser mujer lesbiana y trans, en que puede ser mujer lesbiana, trans y de pueblo originario, que puede ser mujer lesbiana, trans de pueblo originario y migrante. Digamos, poder pensar la interseccionalidad al momento incluso de pensar en los objetivos y empezar una planificación de política pública. Entonces, principalmente el ODS 5 va a plantear una igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y en esto estas mujeres de las mujeres y las niñas,
y haciendo foco en esta interseccionalidad y esta variabilidad de la ampliación que tenemos que dar. Entonces, en este sentido, sí pueden empezar a incorporar las infancias trans, las infancias de género fluido, las infancias de género no binario, digamos, por ir incorporando a partir de esta agenda, y puntualmente la que nos lo va a permitir es el ODS 5, a la diversidad sexual. Acá empezamos a ver, en realidad, digamos, bueno, todas las metas dentro de puntualmente el ODS 5, que digamos, que implica la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. De hecho, cuando vemos esto tenemos que pensar, por ejemplo, el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, que fuera diseñado recientemente desde el Ministerio de las Mujeres y Diversidad en la Argentina, tenemos que pensar que incorpora a la población LGBTIQ. ¿Sí? Lo van a tener seguramente dentro de la bibliografía. Entonces, cuando pensamos en los ODS y cuando pensamos en los ODS, sobre todo en el 5, como decíamos, es siempre ir incorporando esta mirada desde la diversidad sexual también, ¿no? Bueno, la participación efectiva dentro del plano político, económico, en la vida pública, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y esto tiene que ser una mirada también desde, ¿sí?, la propia diversidad sexual. ¿Sí? Poder pensar en un varón trans con determinados accesos, ¿sí?, en esa paternidad y a la salud sexual y reproductiva, no solamente mirándolo desde la mujer cis, ¿se entiende? Entonces, en este sentido, poder ir incorporando toda esta agenda y esta mirada, vuelvo a repetir, siempre de una mirada y una perspectiva de la diversidad sexual también. Como mencionaba al principio, cuando hablamos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, una cuestión es el ODS 5, que es específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, y en este caso también a la diversidad sexual, la vamos a ir incorporando, pero también tenemos que entender que a lo largo de los 17 ODS, ¿sí?, educación, salud, pobreza, etcétera, vamos a encontrar distintos indicadores sensibles al género, ¿sí?, que van a ir permitiéndonos poder obtener información acerca, digamos, desagregada por género, o que nos permitan ver cuál es la propia evolución. Como decía recién, ¿qué es lo que miden estos indicadores de género? Miden la transformación de las relaciones de género, ¿sí?, el empoderamiento de las mujeres, y por qué no también pensar en el empoderamiento de la población LGBTIQ. Van a ir calculando los cambios en la brecha de género, ¿sí?, si se van abriendo, si se van cerrando, ¿sí?, como dice acá, las diferencias en los salarios, los niveles educativos, cuáles son los salarios, incluso acá también tenemos que pensar acá, de la población, de una mujer lesbiana respecto de una mujer que no lo es, de una mujer lesbiana respecto de un varón cis, heterosexual o gay. Digamos, podríamos ir pensando en este sentido, digamos, qué es lo que nos van a permitir estos indicadores de género, ¿no? Pero no van a proporcionar una información sobre las causas subyacentes, no nos dicen, digamos, muchas veces el porqué, y para eso es muy necesario cierto análisis más cualitativo, que es necesario desde las políticas públicas, que lo veremos quizás después a lo largo, digamos, del seminario en otro de los módulos, ¿sí? Entonces, lo que es importante pensar es que estos indicadores de género nos van a permitir ver los cambios, ¿sí?, y visibilizar, como decíamos antes también, a las propias poblaciones. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a producir información desde el enfoque de género, desde la agenda, sí, es bueno fortalecer los sistemas estadísticos. Necesitamos cada vez, digamos, desde los propios municipios, desde las propias provincias, desde los distintos estados, producir más información que nos permita analizar, ¿sí?, estas brechas existentes de género, para poder, digamos, trabajar para erradicar la violencia, la discriminación y romper, digamos, con determinadas posiciones de género. No me quiero ir sin mencionar dos cuestiones, y ahora presentar también un pequeño video, pero creo que es importante entender, incluso desde Naciones Unidas, que cuando hablamos de la agenda, que esta agenda todavía tiene una deuda en lo que hace a
a la visibilidad y a la nominación, porque sabemos que es importante poder visibilizar y nominar a la población LGBTIQ, e incluso en este sentido también, obviamente, las infancias, porque como lo dije el otro día también, la población trans no nace adulta, ¿sí? No nace adulta, pareciera que a veces pensamos que existen mujeres y varones trans, o que existen personas de género no binario, de género fluido, de repente adulta, y lo cierto es que hay que trabajar en las políticas públicas a lo largo de toda la vida, de todo el ciclo vital, y en ese sentido la importancia de poder apoyarnos en los principios Yogyakarta, ¿no? Estos principios en los cuales la Argentina se ha apoyado y viene trabajando muy fuertemente, que seguramente también lo irán viendo, en la normativa. La ley de identidad de género es un claro ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, el cupo laboral, digamos, cómo se viene trabajando, pero tener como rumbo, ¿sí?, los principios Yogyakarta, digamos, que nos permitan justamente siempre entender de que cuando hablamos de los derechos de la población LGBTIQ, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, estamos hablando de derechos humanos, no son derechos nuevos, ¿no? Cuando a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué vienen a buscar? ¿Qué más quieren? ¿No? Y lo cierto es siempre entender de que no estamos hablando de nuevos derechos, sino que estamos hablando de la educación, a la salud, el derecho a la identidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad. Y con eso quizás permitir, digamos, cerrar, el PowerPoint lo van a tener a disposición, y acá pueden tener distintos recursos que les puedan servir también, digamos, a partir de todo lo que fui comentando, pero cerrar quizás con un video, no sé si tengo tiempo, que es muy cortito, ¿sí?, que nos permite también entender cuál es el mensaje que Naciones Unidas le da a los estados parte, ¿sí? Y perdón, voy a dejar de compartir, y vuelvo a compartir cuál es el mensaje que da a partir de una campaña Free and Equal, y digamos, dónde está posicionada la Argentina, que podemos llegar a ver, y dónde están posicionados el resto de los estados, y todavía todo lo que falta. Voy a volver a compartir pantalla. Díganme si lo ven. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver este video, y después quizás unas palabras de cierre, y si hay alguna consulta o algo, o entiendo que no sé si son al final. What exists in every corner of the world, embraced and celebrated in some countries, but is illegal in 76. What is hidden for fear of public shame, imprisonment, torture, or in 7 countries even the death penalty? What tears families apart? What makes people confront brutal violence on a daily basis? what simple trait gets people treated as second-class citizens everywhere they go? What gets children kicked out of homes, students bullied and expelled from schools? And workers fired from jobs without warning? What has existed in every country throughout history, but some people still consider abnormal? The answer? Being gay. Being lesbian. Bisexual. Transgender. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual, and transgender people from torture, discrimination, and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together, we will build a world. We will build a world that is free and equal. Bueno, creo que en algún punto deja en claro este video, digamos, el mensaje desde Naciones Unidas, poder llevar, poder comprender que cuando hablamos, como decía antes, de los derechos de la población LGBTIQ+, estamos hablando de derechos humanos,
que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando en todas las edades. Este video se lanzó un 17 de mayo y quizás muchas de las personas que hoy están cursando este seminario tienen idea acerca, digamos, de la diversidad, pero cuando por lo general preguntamos acerca de, bueno, digamos, si alguien conoce esta efeméride, muchas veces lo que ocurre es que la gente dice, no sé qué ocurrió el 17 de mayo, ¿no? Y es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, porque el 17 de mayo del año 1990 se despatologizó, digamos, se eliminó como enfermedad mental a la homosexualidad. Y cuando a veces lo preguntamos y la gente dice, no, yo no sabía de qué se trataba, también habla de este paradigma heterosis normativo, cuál es el posicionamiento y qué es lo que se nos enseña y qué es lo que no. ¿Qué es lo que aprendemos y qué es lo que no? ¿Qué es lo que se visibiliza y qué es lo que no se visibiliza? Entonces, en este sentido, para poder pensar en estas infancias plenas, en estas infancias libres, en estas infancias con pleno acceso a derecho, es empezar a trabajar, ¿sí? Desde una Agenda 2030, desde una Agenda de Desarrollo Sostenible, desde los distintos niveles, como antes Víctor también estaba mencionando, y desde una alianza, ¿no? Con sociedad civil, estados, organismos internacionales, sector privado, digamos, una alianza completa para el cambio cultural, pero poder pensar en cómo trabajar a lo largo de toda la vida, y sobre todo en ese cambio cultural que comienza, ¿sí?, en la infancia. Por eso la importancia de determinadas leyes como la Ley de Educación Sexual Integral, con la incorporación de una perspectiva de diversidad sexual, que la Argentina lo posee, pero cómo poder también pensar, bueno, cómo se implementa, cómo lo llevamos a cabo, y desde ese lugar, obviamente, bueno, Naciones Unidas viene acompañando al Estado en el marco del desarrollo del Estado argentino y a todos los estados, en el marco del desarrollo de esta agenda, y obviamente participar en este seminario también habla de poder dar más visibilidad, poder pensar después en el diseño y acompañar en el diseño, en la implementación de políticas públicas que sean efectivas, que puedan llegar a toda la población para lograr dar ese cambio, y que cuando hablamos de igualdad estemos pensando en esa igualdad real, y que su opuesto lo entendamos como, el opuesto de igual lo entendamos como desigual y no como diferencia o diverso, ¿no? Lo cierto es que esa igualdad es dada, justamente el principio de igualdad está dado en función de que todas las personas somos diversas y somos diferentes. Y pensemos no solamente en la visibilidad, sino en políticas activas, en agendas activas, para que no haya ciudadanía, como decía recién, hay ciudadanos o ciudadanas de segunda clase, que no pueden acceder a determinados derechos. Y en ese sentido, bueno, la idea es poder seguir pensando, seguir profundizando y seguir acompañando al Estado, tanto nacional, provincial, municipal y a la sociedad civil, en lograr justamente este cambio cultural que permita que definitivamente nadie quede atrás, y ojalá esto ocurra de acá al 2030. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que has ido planteando, y una de las cosas así que me quedan es de qué manera Naciones Unidas va pensando a los ODS de manera más transversal en temáticas LGBTIQ. Como alguna vez me encontré con el texto de Randall y Wiesel sobre los indicadores propuestos para el índice de inclusión LGBT, y bueno, creo que está bueno ir trabajándolos en clave de transversalidad, a veces suele pasar de organismos internacionales o nacionales algo como particular de la población LGBT, ¿no? Y en realidad estamos pensándolo en términos más transversales, así que muchas gracias por ahí. Si les parece, después vamos a hacer una ronda de preguntas y aportes. Pasamos a Esteban. Esteban, gracias. Que nos va a estar aportando un poco sobre la agenda vinculada a las organizaciones sociales. Gracias, Víctor. Gracias, Diego, por la presentación, y muy emotivo el video. Vamos a estar compartiéndoles después todo este material en el Classroom. Lo mío va a ser breve hoy e introductorio, pues después ya vamos a tener una clase en particular donde vamos a ir viendo puntualmente todo lo que son las leyes, de las cuales ha mencionado Diego varias, y algunas de las políticas públicas que se llevaron adelante en estos últimos años en nuestro país como experiencias, pero me parecía interesante poder plantear algunas cuestiones básicamente
en relación a lo que planteaba Víctor también, de en qué lugar de la agenda del colectivo LGBT está hoy la temática de las infancias trans y por qué iniciativas como este seminario, que evidentemente para nosotros y para nosotras es tan importante. Sin lugar a duda, la agenda de derechos del colectivo trans viene transitando un trayecto que la ha ido haciendo más visible, más presente, incluso dentro del propio colectivo. Estamos ahora en días, de hecho esta semana es la Semana del Orgullo, porque el sábado es la Marcha del Orgullo, que este año va a ser virtual, y ayer en un encuentro con compañeros y compañeras que estuvieron en las primeras marchas, recordábamos cómo en las 3 primeras marchas las personas trans no marcharon oficialmente por el orgullo, porque era un orgullo gay, un orgullo de un varón cisgénero, gay, fundamentalmente, de la ciudad de Buenos Aires. Las marchas iniciaron obviamente en la ciudad de Buenos Aires, hoy se dan en muchos lugares del país, y recién en la 4ª marcha irrumpe, después de muchos debates dentro del propio colectivo, el colectivo trans, ¿no? Visible, con sus banderas, con su presencia, y a partir de allí nunca más se fue de las calles y de las marchas del orgullo. Y de alguna manera este pequeño ejemplo muestra cómo, cuando hablamos, Diego hablaba de interseccionalidad, de perspectivas transversales, Víctor también nombraba esto, cómo también en muchos casos, dentro de los propios colectivos y movimientos que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, también reproducimos pautas del machismo, del patriarcado, también reproducimos la discriminación, también reproducimos de alguna manera cuestiones que tienen que ver con el ejercicio del poder, ¿no? De cuestiones que supuestamente queremos modificar en la sociedad, pero que hacia el interior de nuestros propios colectivos reproducimos, y que de alguna manera son las propias luchas de los movimientos sociales, los propios debates, a veces públicos, a veces hacia adentro, los que nos van permitiendo avanzar, y que en el caso de la República Argentina, hay que decir, después de mucho tiempo, de muchos debates y de muchos años transcurridos, podemos hablar hoy de un colectivo LGBT+, LGBTIQ+, muy integrado, integrado en el sentido de que se han trabajado en conjunto las distintas reivindicaciones del colectivo por parte de todas las identidades de nuestro colectivo. El colectivo trans fue parte de la demanda y el acceso a la ley del matrimonio igualitario, el colectivo LGB, lesbianas, gays, bisexuales, fuimos parte acompañando y contribuyendo en lo que nos tocaba al acceso o a la aprobación de la ley de identidad de género en el año 2012, y de alguna manera se ha ido construyendo un movimiento que está bastante integrado, a diferencia de lo que pasa tal vez en otros países donde todavía el rasgo identitario y de la agenda propia de cada identidad es muy fuerte. En ese camino, obviamente, los derechos trans estuvieron siempre, porque la vulneración de derechos del colectivo trans siempre estuvo presente, pero la propia constitución del colectivo trans como identidad, pensemos que el primer grupo organizado de personas trans aparece en el año 92 con la primera Marcha del Orgullo, un grupo que se llama Transdevi, liderado por una activista trans que se llamaba Karina Urbina. Recién, pocos años después, aparece ATA, la Asociación de Travestis Transexuales de Argentina, que aún hoy persiste. Había algunas personas trans que participaban en organizaciones. Loana Berkins fue durante un breve periodo vicepresidenta de la comunidad homosexual argentina en los años 90. Hubo como un desarrollo del colectivo trans y de su agenda que de alguna manera fueron catalizando y generando las condiciones para que en el año 2012, posterior a la ley de matrimonio igualitario, se aprobara la ley de identidad de género. Como decía en el conversatorio de apertura María Rashid, la ley de identidad de género argentina es la primera en el mundo que incorpora expresamente a las infancias. No como hubiéramos querido, porque tal vez la ley termina planteando algún tipo de requisito diferencial para el reconocimiento de la identidad de género en niños, niñas y niñes trans, plantea la autorización de los padres, plantea la intervención de una figura que se llama abogado, abogada del niño, niña, que no existe en todas las jurisdicciones, que no todas las provincias entienden lo mismo
por qué es o qué rol cumple o qué institución del Estado puede cumplir ese rol de abogado, abogada del niño, pero de alguna manera sí aparece garantizado el derecho al reconocimiento de la identidad de género de los niños, niñas y niñas trans en la ley de identidad de género. Y aparece de la mano de la Convención de los Derechos de Niños, lo vamos a ver después en el tercer módulo, que es en el que vamos a compartir el marco legal, pero aparece la Convención como una norma supletoria de dudas, inquietudes, aspectos no cubiertos en la legislación. Bueno, eso ha permitido que en estos 8 años y medio de ley de identidad de género haya ido habiendo una intervención cada vez más comprensiva, cada vez más amplia, cada vez más integral de la ley de identidad de género, y de alguna manera ha facilitado, ha mejorado el acceso al reconocimiento legal de niños, niñas y adolescentes trans al derecho a la identidad de género. Ahora, también la agenda de las infancias trans, de género variable y no binarias, es una construcción del propio colectivo trans, del colectivo no binario, que también era un colectivo que no era visible al momento del debate de la ley de identidad de género. Entonces hoy también es un colectivo que está luchando por el reconocimiento a ese derecho en la documentación, con la eliminación del campo masculino-femenino o con la incorporación de algún campo en el documento que plantee la ANB, no binario, o bueno, hay distintas demandas por parte de esta identidad, si se quiere, por así mencionarla, dentro de nuestro colectivo, pero sin lugar a dudas, en ese camino de desarrollo de esta agenda, aparece, posterior a la ley de identidad de género, más visiblemente, o como un derecho a conquistar, más allá de que la ley ya algo insinuaba con esto que les decía, que se incluyen las infancias trans, aparece el ejercicio de este derecho en primera persona, ¿no? Muchas veces tenemos leyes que garantizan derechos, pero hasta que no les ponemos nombre y apellido, hasta que no les ponemos cara, hasta que no lo corporizamos, nos cuesta quizá identificar de qué trata, ¿no? Entonces empieza a aparecer paulatinamente con más fuerza en la agenda del propio colectivo trans, del propio colectivo LGBTIQ+, y de la agenda de las políticas públicas, la necesidad de avanzar en el reconocimiento y protección de la identidad, los derechos, la integridad de niños, niñas y adolescentes trans, no binarios y de género variable. Si me preguntaran a mí qué política pública, y lo vamos a ver también más adelante, pero me spoileo un poco, pero si me preguntaran qué política pública destacaría como una política de proyección hacia un mediano y largo plazo de una sociedad que realmente pueda cambiar el vínculo que hoy, y el trato que hoy tiene para con el colectivo trans, no tendría dudas que diría que es la política pública que tiene que ver con las infancias y adolescencias trans. Creo que ahí hay una clave importante en relación a de qué manera tratamos como sociedad, consideramos como sociedad a esos niños, niñas y adolescentes, de qué manera les garantizamos un tránsito por la infancia en igualdad de condiciones que cualquier otro niño, niña o adolescente, y de alguna manera podemos pensar desde ese punto en personas adultas con un tránsito de vida muy diferente. Y no lo digo por una mera percepción, sino que efectivamente en el caso nuestro tuvimos la posibilidad de llevar adelante una encuesta muy en profundidad en la provincia de Santa Fe en el año 2019, poco antes de cerrar la gestión de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno Provincial. En ese marco hicimos una encuesta que nos permitió entrevistar en territorio, porque Santa Fe es una provincia muy grande, muy compleja, como lo son todas las provincias de Argentina. En el caso de Santa Fe, 1000 kilómetros de sur a norte, 363 municipios y comunas, es decir, realidades locales diferentes. Logramos llegar a 400 personas adultas trans de toda la provincia, obviamente con una muestra proporcional en términos geográficos, en términos etarios.
se buscó un modelo para lograr contemplar también aquellas personas que no han realizado el reconocimiento de identidad de género. Se combinaron ahí algunos sistemas entre digamos, algunos sistemas de estadísticos que se utilizan para las encuestas para poder llegar lo más abarcativamente a la población. En Santa Fe la estimación es que hay unas 1.200, 1.300 personas trans, ya 1.020, 1.030 hasta hace poco habían accedido al reconocimiento de su identidad de género. O sea que estamos hablando de una encuesta que llegó a casi el tercio de la población trans de toda la provincia, y a esas personas trans adultas, una de las primeras preguntas que les hacíamos tenía que ver con su propia experiencia en la infancia, ¿no? Esto fundamentalmente por el servicio de infancias y adolescencias trans que veníamos llevando adelante desde el año 2016, que llevó adelante Andy Panciera, quien está aquí presente hoy y va a compartir con ustedes el siguiente módulo. Este servicio que empezó a dialogar, a trabajar, a acompañar a las familias, a esos niños, niñas y niñas en su interacción con la escuela, con el club, con las amistades, con la familia ampliada, porque también a veces hay contención y acompañamiento en el círculo más cercano familiar, papá, mamá, hermanos, pero después cuando vamos ampliando la familia hacia tíos, tías, abuelos, abuelas, bueno, amigos de la familia, van apareciendo también resistencias y situaciones de violencia. Y bueno, realmente veíamos en el servicio que acompañó a más de 140 niños, niñas, adolescentes en los 3 años que funcionó en la provincia, veíamos un cambio muy importante en relación a la experiencia de vida de infancia en un entorno acompañado en relación a lo que veíamos que era el reflejo de situaciones de violencia, discriminación y exclusión en las personas trans adultas, ¿no? Y entonces fuimos a indagar sobre ese aspecto y nos encontramos con un dato muy contundente. Cerca del 63-64% de las personas trans adultas que encuestamos refirieron haber identificado, reconocido, sentido que eran personas trans, tal vez no, obviamente no podían ponerle nombre, pero sentían que el género que se les había asignado, el nombre y el género que se les había asignado al nacer no correspondía con el género autopercibido y con el nombre sentido. El 63-64% de las personas trans adultas esa experiencia la podía identificar entre los 0 y los 12 años, digamos entre la primera infancia y la adolescencia, con una mayor proporción entre los 8 y los 12 años, pero había casos de referencia de niños, niñas y niñas que a menor edad de los 8 años también habían sentido esta identidad de género. Y por otro lado, también aparecía en la encuesta que de esas personas que identificaban entre los 0 y los 12 años haberse sentido interpeladas en relación a su identidad de género, solo el 13% refería haberlo podido expresar en tiempo real, es decir, haberlo sentido, haberlo contado y haberlo vivido. Y derivado de esto aparecen un montón de situaciones que tienen que ver con autolesiones, depresión, exclusión, abandono del hogar, situaciones de violencia, abandono escolar. Empezamos a ver cómo mucho de ese circuito o de esa cadena de exclusiones que viven las personas trans finalmente empieza, o podemos identificar que empieza en la infancia, ¿no? En esa infancia no acompañada, en esa infancia no comprendida, no escuchada, y muchas veces por parte de la familia, o del sistema escolar, o de distintas instituciones y actoras sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera también ahí esos datos corroboraban un poco esta hipótesis que se estaba comprobando también por la propia experiencia del servicio, de que en la medida en que pudiéramos garantizar ese acompañamiento, ese sostenimiento de los vínculos, ese sostenimiento de los espacios de socialización tradicionales de la sociedad en que vivimos, ¿no? La escuela, el club, los amigos, las amigas, la propia familia, estábamos contribuyendo a mejorar muchísimo la calidad de vida y las posibilidades de inclusión, porque hoy vemos que esos niños que tal vez en 2016, 2017 eran 12, 13, 14 años, han podido sostener el trayecto educativo, ahora estamos pensando para el año que viene con Andy alguna alternativa de poder también dar continuidad y medir un poco cuál ha sido el efecto en ese sentido, pero la verdad es que les puedo asegurar que es un cambio
muy importante. Obviamente esto hay que acompañarlo con un montón de políticas públicas que vamos a pensar en conjunto y que vamos a poder ver seguramente en los próximos encuentros, pero de alguna manera a mí me interesaba compartir estos dos aspectos, ¿no? El porqué de este seminario y por qué esta ocupación y preocupación por esta temática, porque sinceramente creo que es la política pública estratégica, obviamente junto a la educación sexual integral, pero digo, también si ese niño, niña, no llega a la escuela, no hay educación sexual integral, entonces tenemos que ir trabajando primero en ese entorno familiar, afectivo, de contención, y luego también ir trabajando desde la política pública en todos los aspectos de interacción, de salud, educación, socialización, etc. Y después también que sin lugar a dudas, como todas las políticas públicas que interpelan o que contienen o que incluyen al colectivo LGBTIQ+, han sido políticas públicas que nacieron de la comunidad, de la demanda de la comunidad. Y en esto quiero cerrar porque sé que hay otros aportes y después ya vamos a tener tiempo nosotros para compartir un poco más en profundidad. Quiero compartir para cerrar una breve reflexión que no por obvia no es importante volver a plantear. Hay una frase, una máxima del feminismo que decía: nada sobre nosotras sin nosotras. Yo la parafrasearía y plantearía: nada sobre nosotros sin nosotros, pero nada nada de eso ocurre si no es desde nosotros. O sea, si muchas veces se plantean los debates en relación, muchas de ustedes trabajan en políticas públicas a nivel municipal, provincial, en espacios estatales, y se plantea esto, ¿no? ¿Y con qué necesidad una política para las infancias trans? Pero si tenemos ya el servicio de infancia, y bueno, si tenemos perspectiva de la infancia, ¿y por qué una dirección de diversidad sexual o de políticas de diversidad? ¿Por qué una secretaría de la diversidad? Ustedes lo que quieren es el gueto, es discriminarse. No, lo que queremos es ser parte de las políticas públicas, ser parte del cambio que queremos producir, pero si no tenemos los espacios de protagonismo institucional, nadie regala nada. Nadie regaló el matrimonio igualitario. Nadie vino y dijo: ahora el matrimonio igualitario. Es una construcción ni siquiera, yo era secretario general de la Federación LGBT cuando se aprobó el matrimonio igualitario, ni siquiera es mérito 100% de la federación, que fue la que presentó el proyecto. Es una acumulación de derechos, de capital político, de consenso social, de espacios de participación y de protagonismo que llevaron a construir esa agenda que en el inicio tal vez no era presente, luchar por el matrimonio, y bueno, el propio colectivo construyó esa agenda y logró colocarla. Lo mismo pasa con el colectivo trans. Logró construir una agenda y logró colocarla y logró que eso se transformara en una ley. Y cualquier política pública que ustedes vean que en el Estado se ha llevado adelante para los colectivos, para el colectivo feminista, para el colectivo LGBTI, tiene que ver con los espacios de protagonismo y de protagonismo y de participación de nuestro propio colectivo, que ha luchado por eso y ha sabido interpretar la demanda y ha sabido interpelar al espacio público, a la agenda pública, y se ha logrado esto. Así que es muy importante este espacio, y sobre todo me parece muy importante esta dinámica en la cual vamos a tener una instancia de poder formarnos, poder conocer, poder profundizar en conocimientos que tal vez ya tenemos, poder ordenar algunas cuestiones, pero después también vamos a poder tener una parte en la cual planificar y pensar acciones concretas, ¿no? Para que esto que hoy estamos debatiendo se traduzca en una posibilidad de cambio real en la vida cotidiana de niños, niñas, de las infancias y adolescencias trans, de género variable y no binarias. Yo me quedo acá y, bueno, sigo escuchando obviamente, y después ya tendremos tiempo en los siguientes módulos de ir profundizando algunos de estos temas. Muchas gracias, Esteban. La verdad que, como siempre, ¿no? También activando y en los espacios de las organizaciones de base, una de las cosas que queda está buena como idea, por ahí que muchos estamos participando en entornos y ámbitos universitarios, es cómo el territorio, las organizaciones de base tensionan el espacio público y tensionan los sectores de toma de decisión principalmente, ¿no? Y muchas veces las organizaciones sociales, las organizaciones de base son aquellas que, bueno, ahora vamos a comentar un poco, vienen a interpelar el espacio universitario
y tensionar el espacio universitario. Bueno, quienes somos por ahí medios extensionistas, los bichos de la extensión, sabemos de qué se trata esto. Pero bueno, ahora le vamos a dar la palabra, vamos a circular la palabra con Ana Laura Ruiz y Ana Azpeitia, esta lo dije bien rápido, que son las compañeras del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos van a estar comentando e invitando a reflexionar sobre qué lugar estarían pensándose desde la universidad a las temáticas LGBT en particular, en general, pero en especial a las infancias y la adolescencia. Así que bienvenidas, Ana Laura, Ana, así que un gustazo. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Diego y Esteban, por las palabras anteriores. Muy emocionante el recorrido que hace Esteban respecto al rol de las organizaciones sociales, en particular. Adhiero a lo que Víctor decís respecto a lo que plantea Esteban, estaba pensando en la misma sintonía que lo que planteás. Como decía Víctor, mi nombre es Ana Laura Ruiz, soy coordinadora del Programa Integral de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y en este momento también se encuentra por aquí Ana Azpeitia. Ella es trabajadora social y también es parte del equipo. Desde el programa queremos darles la bienvenida a todos a este seminario, y con mucho cariño agradecer a Esteban Paulón y a todo el equipo del Instituto de Políticas Públicas LGTBQ+, por la convocatoria para sumarnos a esta importante y hermosa iniciativa. Desde el programa nos gustaría quizás hacer un breve recorrido de qué es el programa y qué es lo que trabajamos en general hacia dentro de la universidad y en articulación también con la comunidad y con el territorio, y particularmente comentarles algunas políticas y acciones vinculadas a la diversidad, ¿verdad? Bueno, como les decía, en lo que tiene que ver en general, ¿verdad?, con el programa, es un programa que se constituye, que nace en el año 2017, en el ámbito de la Secretaría de Bienestar de nuestra universidad, y por ahí en sintonía con esto que planteaba Esteban, ¿no?, como los movimientos sociales, los movimientos feministas, lo que pasa en la calle, lo que pasa en afuera, empieza a irrumpir o irrumpe en los ámbitos institucionales, en este caso en el ámbito universitario. Entonces nosotras entendemos que el nacimiento de este programa tiene que ver con el resultado, ¿no?, de la institucionalización de un montón de experiencias que en el contexto de irrupción de un movimiento feminista y de demanda también del movimiento estudiantil, esto hay que decirlo porque también es muy importante, se articulan con un determinado proyecto de gestión que da como resultado este programa integral de políticas de género, que ya va por su 4º año de recorrido dentro de la universidad. Este programa lo que busca es contribuir a la creación de políticas institucionales que reviertan o intentan revertir, ¿verdad?, el impacto negativo que pueden tener sobre las trayectorias académicas y también laborales a partir de la desigualdad de género existente en nuestra sociedad. Como objetivos principales o primordiales que nos gustaría compartir en este momento con todos ustedes, que tienen que ver con el Programa Integral de Políticas de Género, tienen que ver con que desde este espacio, este ámbito universitario, lo que se pretende es aportar a la gestión y al diseño de políticas universitarias para alcanzar la equidad de género. Suena muy lindo, es un desafío muy grande y muy profundo, así que en esa tarea nos encontramos, pensando también en contribuir de este modo, ¿verdad?, a la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos, o en todos los ámbitos que sea posible, principalmente hacia el interior de la universidad, pero como decía anteriormente, en diálogo con el territorio y con lo que pasa afuera, digamos, también. Algunos de los ejes o principales ejes que trabajamos desde el programa tienen que ver con la prevención y la sensibilización en violencia de género, con los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, con la democratización de los cuidados, la educación sexual integral,
la comunicación con perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, las masculinidades y uno de los ejes importantes que tenemos dentro del programa que abordamos es la diversidad sexual y de género. Consideramos importante este eje en el que en unos minutitos mi compañera va a detallar un poco qué es lo que se viene trabajando y qué es a lo que se aspira. Así que simplemente agradecer a todos quienes se encuentran presentes, repetir el agradecimiento a Esteban Paulón y al equipo de Políticas por la invitación. Desde el Programa Integral de Políticas de Género consideramos de mucha importancia la realización de este seminario que aspira a trabajar y abordar desde diferentes perspectivas y aristas las niñeces y las adolescencias trans, teniendo en cuenta principalmente o a partir, digamos, de la existencia de una ley de identidad de género que tenemos vigente en nuestro país. Desde el programa también consideramos importante e interesante que se haya realizado una convocatoria, en este caso, ¿verdad?, y en articulación desde el Instituto de Políticas con la Universidad Nacional de Mar del Plata, a determinadas áreas de nuestra universidad. Me alegra mucho ver compañeros y compañeras de las áreas del Servicio Social Universitario, del Servicio Universitario de Salud, del Jardín Maternal de nuestra universidad, del área de deportes. Son áreas que particularmente hicimos llegar a esta convocatoria porque nos parecía esencial que en general en la universidad, pero en particular en esas áreas, pudieran ser parte de esta instancia de capacitación, así como distintas áreas sensibles a la temática de los distintos municipios que están participando, varios del municipio de General Pueyrredón y de los municipios cercanos a General Pueyrredón. Es vital, o al menos esa es nuestra mirada, pensar políticas públicas desde la perspectiva de género y que sea con enfoque de derechos humanos, y consideramos que estas instancias de sensibilización y de formación son claves para aspirar a pensar en ese sentido. Así que, bueno, estamos muy felices de ser parte de esta iniciativa. Les voy a dejar con Ana Speitia, que ella les va a compartir un poco más específicamente qué es lo que se viene trabajando desde el programa en particular y en la universidad en general, cuáles son aquellas políticas que abordan la diversidad de género. Gracias. Bueno, buenos días. No sé si se escucha bien, avísenme si se entrecorta que apago la cámara. Celebrar este encuentro, celebrar poder ver, como dice Ana Laura, a tantas personas con las que venimos construyendo desde la universidad estas instancias, estos espacios, estos diálogos tendientes a institucionalizar políticas universitarias respetuosas de las trayectorias vitales de las personas LGTBIQ+. En principio, contarles que, bueno, soy licenciada en Trabajo Social, me integro a este programa el año pasado, así que nuestro recorrido no es muy largo, pero me encanta poder ver cómo algunos de los objetivos que nos planteamos hoy se concretan, por ejemplo, en este espacio de formación tan integral, ¿no? Estar en la Universidad Nacional Pública, como nosotras aspiramos, popular y feminista, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y bajo esa responsabilidad planteamos la tarea desde el año pasado en esto de trabajar la diversidad sexual y de género. Los tres objetivos generales que tiene este eje de trabajo tienen que ver con generar redes. Por eso digo que uno de estos objetivos está hoy siendo concretado al enlazar la universidad, como en la presentación del miércoles pasado, con tantas y tantos actores y actoras y efectores de distintos órdenes. Generar redes intra e interinstitucionales con el colectivo, sobre todo, con el colectivo LGTBIQ+, porque, como bien decían los expositores anteriores, nosotras no podemos hablar por,
sino ser el altavoz de, en todo caso, la construcción deberá ser siempre conjunta, participativa y horizontal para que podamos generar esos espacios, esa visibilización y la escucha que aún el colectivo viene requiriendo y por el cual viene luchando, ¿no es cierto? Otro de los objetivos tiene que ver con favorecer espacios de acompañamiento de trayectorias universitarias y laborales. Decimos trayectorias universitarias porque entendimos que en otros momentos de nuestras propias trayectorias universitarias ni siquiera podíamos observar la circulación de la diversidad por nuestras aulas, por nuestros pasillos, por los circuitos administrativos, por los espacios públicos que tiene nuestros complejos y ámbitos universitarios. Hoy y de manera visible, los grupos estudiantiles, las agrupaciones comunitarias ingresan y son parte de nuestra comunidad en distintas presentaciones, cátedras, propuestas de formación. Hoy hay una circulación que cada vez hace más visible esa presencia, esa insurgencia y ese moverse. Y también hablamos de trayectorias laborales, porque a partir de la paritaria 2017, que implementa lo que el año anterior había sido la adhesión a cupo laboral trans en la universidad, necesitamos interpelarnos en primer lugar y en segundo lugar generar las condiciones de posibilidad para que esas trayectorias laborales por cupo laboral sean reales, sean posibles y sean sostenibles, porque no basta con tener un cupo y con abrir los concursos, sino que después también el acompañamiento de esas experiencias hemos entendido que son vitales para que sean justamente, como decimos, respetuosas y dignas. Y otro de los objetivos de este eje tiene que ver con difundir y sensibilizar acerca de las normativas vigentes, desde las normativas más generales que han mencionado el primero de los compañeros, Diego, los paraguas de las convenciones, de los acuerdos internacionales, y sobre todo nuestra propia normativa argentina, que, como decimos, es de vanguardia, sí, es superadora, sí, tiene mucho por perfeccionar, sí, pero no basta solamente con contar con la norma, sino que las transformaciones entendemos, como decía también el compañero de San Luis, vienen desde abajo. Quienes venimos de la extensión entendemos que sí o sí hay que generar bases para que esas normativas se hagan concretas, o sean primero conocidas, después accesibles y después posibles de gozar. En cuanto a las acciones, básicamente las del año pasado, comenzamos a escuchar y a estar atentas a lo que circulaba en relación a las experiencias estudiantiles, sobre todo de estudiantes trans y no binarias, y las demandas que iban apareciendo en las distintas unidades académicas o los espacios de circulación, y propusimos un punto de encuentro para poder ver si esa demanda era una demanda colectiva. La demanda tenía que ver básicamente con cuestiones registrales, con cuestiones del sistema informático, con cuestiones que violentaban su derecho a la identidad al inicio de su trayectoria educativa o en el transcurso de su trayectoria educativa. Cuestiones que muchas veces hacen que directamente surja el abandono sin poder detectarlo. Así que bueno, sucedieron varios encuentros de escucha, de acompañamiento de estudiantes trans no binarios,
y más allá de esta cuestión del reconocimiento de su identidad y de las cuestiones que tienen que ver con los sistemas, fueron surgiendo otras temáticas como el uso del espacio público, las cuestiones de los baños, el uso de los baños, la sensibilización de algunas áreas vitales a las cuestiones administrativas, y en ese desarrollo del año fuimos transitando distintas propuestas, escuchando, y estamos trabajando activamente en adecuar las normativas existentes para poder facilitar estos trayectos y estas cuestiones que tienen más que ver con lo administrativo, si se quiere. Por otra parte, en cuanto al uso y disfrute del espacio público, puntualmente el de los baños, con este grupo de estudiantes pensamos hacer visible el Día Mundial de los Sanitarios, que fue en noviembre, esta cuestión de las barreras que existen para el uso de este espacio por parte del colectivo, a partir de una encuesta que se subió a las redes y que tuvo muchísima repercusión para conocer cómo la comunidad universitaria evidenciaba esta necesidad y qué impacto podría tener el diseño y la visibilización de espacios accesibles e inclusivos. Estuvimos en diálogo también con el área de diversidad funcional que tenemos en la universidad, porque hay otras trayectorias universitarias que convergen en esto que hablamos de la interseccionalidad en algunas vulneraciones de derechos, como son esos estudiantes que a su vez tienen alguna dificultad o una discapacidad. En cuanto a los objetivos que tienen que ver con generar redes interinstitucionales, las intrainstitucionales básicamente se enfocan a las áreas más sensibles por donde transitan estudiantes y personal universitario, que son el servicio de salud universitario, el servicio social universitario, entendiendo que sensibilizar, capacitar y formar en la temática nos va a permitir que sean puertas siempre abiertas a las distintas situaciones que tanto estudiantes como trabajadoras y trabajadores plantean. No es menor, creo que también lo menciona Ana Laura, que podamos tener dentro de este espacio universitario todas las franjas etarias a nuestra disposición para trabajar en esta sensibilización, desde el área de jardín maternal y la franja de jardín maternal, el colegio secundario ILIA, que tenemos allí, digamos, la franja etaria de la adolescencia, y bueno, nuestros y nuestras estudiantes que van desde la adolescencia en adelante, inclusive programas para personas mayores en los que articulamos con esta franja más adulta. Así que por eso repito lo que dije al principio, somos privilegiadas y también somos responsables de las políticas universitarias con perspectiva de género y diversidad que podamos promover en conjunto. Algunas de ellas, para cerrar, son las siguientes. Por ejemplo, en 2012 se declaró la Universidad Nacional de Mar del Plata como institución libre de discriminación por identidad y expresión de género. 2012 fue la ordenanza del Consejo Superior, pero se venía trabajando desde antes esta propuesta. Actualmente estamos reactualizándola, porque pasaron cosas. Después, otra de las políticas universitarias que nos identifica desde este eje es justamente el de el Acta Paritaria 1 de 2017, que implementó cupo laboral trans.
el protocolo de actuación en casos de violencia de género en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que también continúa siendo perfeccionado y que contempla las violencias hacia el colectivo LGTBIQ+. El proyecto de lenguaje inclusivo, en el que también nos sentimos, digamos, entrelazadas en la tarea. Y el plan de implementación de capacitación para la comunidad en el marco de la ley Micaela. Si bien las temáticas son generales, tratamos de ir generando instancias donde las cuestiones de la diversidad tengan su lugar. Así que bueno, en este sentido, estas son las políticas más relevantes. No quiero olvidarme de nada, pero bueno, venimos trabajando, como digo yo, lento pero parejo y de modo articulado, y como decía Esteban hace un rato, siempre con las voces de los protagonistas, ¿no? Y siempre con las voces y las demandas y las propuestas de quienes realmente son los destinatarios de estas políticas. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Ana Laura, gracias Ana. La verdad que es muy interesante y además muy prometedor. Sabía de algunas de las acciones, en particular esta vinculada a trabajadoras y trabajadores no docentes y lo del cupo laboral en esa paritaria, lo cual, siendo también un actor universitario de una universidad en el interior, como es San Luis, resuena a una idea progresista de ir bien pensando el espacio laboral, particularmente porque la inclusión laboral, una ley integral, políticas integrales particularmente vinculadas con el trabajo para la población travesti trans son muy importantes, ¿no? Teniendo en cuenta el grado de no inserción en determinados espacios laborales, lo cual está bueno, y que bueno, este año el presidente de la Nación largó ese decreto, lo cual bueno, ya es otro pasito más para la administración pública. Por ahí, medio sin tanto redundar, porque está bueno por ahí armar un debatito sobre el tema, me quedaron así algunas cositas que bueno, yo trabajo como para integrarlas a la experiencia de acá. Hace 4 o 5 años que venimos activando en un espacio universitario, particularmente en la Facultad de Psicología de acá de la Universidad Nacional de San Luis, en un programa de salud integral LGBTIQ+, en donde venimos hace un tiempo alojando y permitiendo que las voces y las narrativas de las infancias, en particular de las adolescencias, trans, no binarias y de género variable, encuentren un asidero en un espacio que está muy vinculado a la escucha afectiva, al acompañamiento psicosocial, y en particular, bueno, soy de la tribu psicológica, por así decirlo, de poder replantear nuestras prácticas y nuestros dispositivos de abordaje, haciendo una revisión epistemológica sobre los discursos patologizantes que están detrás de nuestros abordajes, y a partir de ahí esos discursos cómo se transitan y se habitan en un espacio, repito, universitario. Es un lugar donde las infancias y las adolescencias cuesta, al menos desde mi punto de vista, mucho más que puedan ser habitadas. ¿Sí? Un poco también decirles de que, bueno, desde este espacio, esta dialéctica entre visibilidad e invisibilidad, me resonaba mucho lo que recién la compañera Ana planteaba de cómo las aulas y los pasillos universitarios están habitando, están alojando las identidades trans, no binarias y de género variable, cuestión que es prometedora, pero al mismo tiempo un compromiso universitario de poder permitir
que esas identidades, esas trayectorias educativas de identidades disidentes puedan encontrar un lugar de escucha, un lugar de acompañamiento y un lugar de sostén. No sé cómo será la experiencia allá en Mar del Plata, pero algunas de las experiencias que durante estos últimos años, post ley de identidad de género, acá en la Universidad de San Luis, no han sido como muy prometedoras y de hecho fueron bastante estigmatizantes y patologizantes. ¿Por qué? Porque esta es una de las cosas que para hacer una síntesis, pues un poco comentarle de la experiencia de San Luis, pero haciendo una síntesis de lo que todos han ido aportando. Por un eje central es la formación, es lo que todas, todos y todos ustedes están realizando ahora y nos estamos encontrando. Un trayecto formativo, pero que redunde en prácticas, en buenas prácticas, en nuestro caso, las políticas públicas universitarias. Va a decir espacios de sección alumnos, de salud estudiantil, de el jardín maternal, de los espacios de acompañamiento a los trabajadores y las trabajadoras no docentes, donde esa escucha pueda ser alojada, porque cuando no hay una formación de base, cuesta más todavía que la escucha sea alojada, que la demanda sea alojada. Lo que mencionaba Esteban al principio, de hoy por hoy, que todavía está esa figura del letrado como representante legal para la infancia y las adolescencias en el cambio registral, acá el artículo de trato digno de la Ley de Identidad de Género costó hacer entender a gestores de políticas universitarias que no es necesario que la persona haga el cambio registral para poder ser reconocida y autopercibida en los diferentes documentos legales que la misma institución tiene. Una resolución, una libreta para estudiantes. Entonces, sí o sí es necesario el cambio del registral. No es tan necesario, digamos. Y aparte porque es una cuestión como más inherente a la propia persona. Por un lado esto, la formación, que es lo que me llega a pensar esto, la formación de todos, todas y todes, desde no solo de estudiantes en espacios transversales o alternativos, sino también de personal no docente y del personal, y ahí me sumo al club del personal docente, ¿sí? Particularmente porque es nuestra tarea docente la de asistir, la de andamiar, la de acompañar, la de tutorear, como querramos llamar, los trayectos formativos, a veces desformativos, de los estudiantes. Porque a veces le contamos sobre realidades que en realidad los estudiantes a veces no van a habitar nunca, ni tampoco nosotros. Y por otro lado, lo que me lleva a pensar esto, recuperando particularmente como en tanto extensionista y en contacto con las organizaciones de base, es repensar la articulación y la cooperación con el territorio, pensando a las infancias y adolescencias trans, no binarias, géneros variables, y a las infancias y las adolescencias en general. Lo tiro como para ver qué surge. En esto, ¿por qué pensarlas en plural? ¿Es una moda, infancias y adolescencias? ¿Es porque se nos ocurrió así? No, porque hay un sentido epistemológico y un sentido ético-político de que las infancias y las adolescencias son procesos, ¿sí? No son entes únicos, y como nos enseñó Piaget en su momento, de que pasan determinadas cosas en determinado momento, o Spitz, o al mismo Freud, sino más bien de que me gusta la imagen de cartografía, ¿no? Porque la cartografía es como realizar un mapa, pero el territorio está ahí, no voy a modificar ese territorio, ese mapa, no, lo pretenderé mapear, saber de qué se trata para después poder habitar y co-construir otras miradas. Porque si no, por ahí como objeto lo posicionamos en el lugar de plausible modificación, transformación o lo que sea. Pero si por ahí pensar estas infancias como cartografías y en plural, creo que por ahí está un poquito el debate. Al niño le pasa esto. Son las infancias que hoy, y las adolescencias que hoy están irrumpiendo. Una vez una amiga travesti me decía, a las trabas no salimos del armario, nos empujan del armario, o salimos eyectadas del mismo, ¿sí? Tal vez
las personas gays, lesbianas, bueno, tenemos otros tránsitos, pero las personas travesti trans no se empujan digamos, del armario. Y porque lo dijo muchas veces Luana Berkins, la misma Claudia Pía, bueno, y otras compañeras trans que se han puesto a reflexionar sobre el tema y a aportar desde ahí, en que las identidades trans vienen a irrumpir con nuestra noción de género. Y está bueno que digamos que así sea. ¿Que nos queda el debate dentro de las organizaciones sociales para poderlo dar? Sí. ¿Que le queda a la universidad también? Sí, hasta los organismos internacionales, ¿no? Que hoy por hoy asistimos a debates donde, bueno, desde la militancia habitamos lenguajes, no sé, todavía que me queda por incorporar o reincorporar o resignificar esto, por ejemplo, de mujeres y disidencias, no sé, me resuena, y hay algo que creo que nos debemos como debate, ¿no? Al menos desde el campo de las organizaciones de base, para no asimilar modismo de denominar la realidad sin saber el contenido ético-político que está de base. Pero bueno, quería dejarles esas dos cosas, una formación, pero una formación pensada, en síntesis de lo que fueron aportando las compañeras y los compañeros, pensada en términos de proceso, pensada en términos de interpelación del territorio, de cooperación y articulación, y ahí lo llevamos. Les invito a que ustedes mismas y mismos se dejen interpelar y cartografiar por estas propias identidades. Tendemos desde una mirada adultocéntrica a nominar cómo se habita las infancias y las adolescencias. Y ahí cuando pensamos de infancias, adolescencias trans, no binarias y de géneros variables, creo que la meta es pensar en infancias libres. Y a partir de cuando podamos ubicarnos en las infancias libres, es que el nene, si escuchó a Beyoncé o está bailando Shakira, se sienta libre de hacerlo y que no esté el censor cultural nominándole cómo debe comportarse. Así que bueno, quería cerrar con estas cositas, para abrir, si te parece, Esteban, algún espacio de intercambio, de preguntas. Sí. No sé cómo te parece que lo hagamos, si es vía chat, el micrófono, levante la mano. Si quieren, tenemos unos 20 minutos, si quieren, o bien pueden hacer preguntas por el chat, o bien si alguna se anima y quiere desmutearse y hacer una intervención, va a ser un bardo porque somos más de 100, pero que salga lo que salga. Estamos aprendiendo de las... Ya en otras de las clases armamos grupos, talleres, no se preocupen, pero hoy es introductorio, así que siéntanse en libertad de pedir la palabra y hablar, o de enviar algún mensaje por el chat, ¿eh? Sin vergüenza. Mónica, desmuteate, Mónica. Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? Buen día. Primero agradecer, me sumo a los agradecimientos del chat por esta posibilidad. Soy docente de escuela pública en Cava. Es una escuela que permite, es terrible que uno diga esto, pero permite militar la ESI de manera un poco más sencilla y en conjunto con la comunidad educativa. Pero tenía una pregunta porque al comienzo... Diego, si no me equivoco, comentaba acerca de que la ESI permite o está como más habilitado lo no binario. Y yo todavía sigo viendo en contenidos, en la currícula, en el material que utilizo para trabajar con mis alumnos, una estructura binaria, ¿sí? No, el material que utilizo para trabajar infancias trans no lo provee el Estado, no lo provee la coordinación de ESI en Cava. Bueno, nada, simplemente quería preguntar eso para ver si por ahí hay material del cual yo no estoy enterada. Y bueno, básicamente, a ver, por ahí, para ser más concreta, ¿no? Muchas veces nos pasa, por ahí no sé si tanto en mi escuela, yo milito en algunos otros espacios también, pero muchas veces pasa que las familias
posiblemente cuando vos traes un material para trabajar, y sobre todo en esta situación actual de la virtualidad, donde trabajamos videos, textos que mandamos a través de la virtualidad, preguntan de dónde se obtienen, y bueno, desde la dirección y desde supervisión siempre está el sesgo de que el material que se utiliza sea proveído por el Estado, por el Ministerio o por algún organismo gubernamental. Entonces, bueno, quería saber si podían aportar sobre esto. Gracias, Mónica. Si les parece, escuchamos el aporte de Natalia y de Ramiro también, que pidieron la palabra, y ahí charlamos un poquito de esto. Les pedimos aportes breves y concretos, así como el de Mónica, así aprovechamos este tiempito que tenemos. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer por la oportunidad. La verdad que es muy enriquecedor lo que dice cada uno. Estoy muy entusiasmada con lo que viene pasando hasta el momento. Quería hacer, bueno, hablaría de un montón de cosas, pero se me viene a la mente que en el 2018 yo participé del Encuentro Nacional de Mujeres, y en ese encuentro hubo un taller en el que se englobó, digamos, a todos juntos, a travestis, trans y géneros no binarios, y la verdad que fue un problema muy grande, porque travestis y trans ya estaban hablando de militancia y de ampliar derechos y demás, y géneros no binarios era la primera vez que se encontraban, así que cuando comentabas esto de, bueno, comentaban todos en realidad, de generar los espacios, es muy importante esto que está pasando. Con les chiques, bueno, pasó que hicieron su taller por fuera de lo que estaba estipulado, y el año siguiente ya pudieron como hacerlo de forma formal, y me parece que es súper importante. Y bueno, hablaría más cosas, pero quisiera ser breve, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Nati. Ramiro Rodríguez. Todos los agradecimientos que se hicieron por el chat y lo que hicieron antes. Mi pregunta es más que nada sobre una duda, que es, bueno, ustedes han hablado sobre el tema de que el camino de la lucha homosexual y la lucha transexual van por caminos distintos más o menos, sin embargo ahora están como más unidos, pero el primer ponente, no me acuerdo el nombre ahora, hizo alusión a que en el 1990 se despatolizó, no sé cómo es la palabra, la homosexualidad. Sin embargo, la transexualidad se despatolizó, ahí no me sale la palabra, en 2018, ¿no? O sea, para ver eso de los caminos distintos y lo que es el reconocimiento internacional y eso. Nada, era esa duda. Sí. Si les parece, hago una breve reflexión sobre estos tres temas, después le paso la palabra a Víctor, y si hay otros aportes, también bienvenidos esos aportes. En primer lugar, en relación a lo que planteaba Mónica, el tema de la ESI no binaria, o binaria o no binaria, es real. Yo cuento una anécdota personal. A mí entre las intervenciones y acompañamientos que hicimos del servicio, muchas veces, yo no soy psicólogo, pero era el funcionario a cargo, entonces me tocaba hacer el primer diálogo, y después intervenían los equipos, Andy con el resto de los equipos, y nos tocó intervenir en una situación de una niña trans de 11 años en una escuela del norte de Santa Fe, un pueblo que tiene menos de 1000 habitantes, y bueno, había sufrido una situación de violencia en la escuela. Y cuando llegó a la escuela, nos recibe la directora y la docente para charlar un poco, que nos contaron el contexto y ver cómo podíamos pensar una intervención. Me hacen recorrer y vamos a la sala donde daba clase tercer grado, creo que era tercer grado, y veo un póster de la ESI, de estos que manda el ministerio, con el cuerpo humano. Y nombrado pene, testículo, vulva, todo. Y yo, que soy, claro, tengo 42 años y soy de la época en que la educación sexual integral era que te enseñaran que a las mujeres a alguna edad les venía y tenían que usar toallita siempre libre, y eso era toda la educación sexual integral que recibíamos, me emocioné, porque digo, a un niño o niña de segundo o tercer grado le cuentan que el pene se llama pene, que la vulva se llama vulva, que tal cosa y que tal otra. Entonces le hice el comentario y le digo, la verdad que me quedo maravillado lo que es la ESI, que ustedes tengan en el pasillo de la escuela estos póster con los nombres, en un pueblo pequeño,
que en general son bastante conservadores, y ella me dice, no, pero el tema es que con esto, esto es importante, dice, pero claro, reproduce el binarismo de los cuerpos, y a mí para trabajar con esta niña no me sirve, porque claro, ella dice, mi cuerpo no está representado en ese afiche. Entonces, creo que la ley de ESI ha sido un gran avance, muy importante. Todavía estamos pendientes de que se implemente realmente, casi no se implementa. Un poco decía Mónica, es así, es el esfuerzo personal, individual, el compromiso de cada docente o directivo, etcétera, son casi, digamos, compromisos individuales, pero sí tenemos que empezar a pensar que mientras seguimos empujando para que se implemente la ESI, hay que desbinarizarla. Esto es un desafío importante porque seguimos pensando los cuerpos en clave. Y ahí encadena un poco con lo que planteaba el otro compañero, que en relación a Ramiro, en relación a por qué la despatologización trans llegó tarde, que tampoco es 100% una despatologización, es un cambio de categoría, ahora se llama incongruencia de género, eso tampoco, o sea, siguen siendo algo raras las personas trans, siguen teniendo algo, que tal vez no es disforia, tal vez no pareciera ser una patología, pero es una incongruencia. A ver, acá digamos, seguimos pensando en que el género y la sexualidad va atado a ese modelo binario, y eso genera mucha resistencia. Cuando nosotros hablamos de ley de matrimonio igualitario, y por qué tal vez llegó antes la despatologización de la homosexualidad en el año 90, perdón, lo digo acá en confianza, no lo repitan, es porque los trolos llegamos a espacios de poder a los cuales las personas trans no llegan. Entonces, en algún momento, el lobby gay, diría el Papa, y lo digo en términos valorativos positivos, en algún momento los trolos y algunas pocas lesbianas que habremos estado en determinados espacios, logramos incidir para que eso se modifique. Como el colectivo trans no llega, y como en la construcción de nuestro colectivo ha sido progresiva la ampliación el entendimiento ampliado de que todos somos un colectivo, de que el patriarcado nos cruza a todos, de que la lucha es conjunta, bueno, tardamos en asumir esa lucha. Yo les contaba de la Marcha del Orgullo, y hasta la cuarta las trans en Buenos Aires no pudieron marchar. Entonces, son procesos históricos, no para llorar, digo para pensar. Son procesos históricos, y bueno, hay que seguir empujando porque la incongruencia de género tampoco nos alcanza, a pesar de que hoy la agenda trans es una agenda que está mucho más visible y mucho más presente. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con esto. También hablaba Nati de el tema de las identidades no binarias. Pasó algo similar con los varones trans. Los varones trans son sujetos políticos recientes. Cuando nosotros vemos, si yo les compartiera, se los puedo compartir, no hay ningún problema. Ahí me piden algunos materiales que nombré Santa Fe, está todo en el Classroom, lo van a ir recibiendo, quédense tranquiles. Pero digo, si vemos la cantidad de reconocimientos de identidad de género, separados por género, pensando en binario, ¿no? Varones trans, mujeres trans, de 2012 a 2019, al menos en Santa Fe, que lo tenemos año por año, vamos a ver cómo varones trans empezaron siendo el 8% de los reconocimientos por año y terminaron siendo el 60%. O sea, en los últimos años, más visibilidad, más ejercicio del derecho, más empoderamiento, más constitución como una identidad política. Y esto es lo que está pasando con las identidades no binarias. No estaban en el mapa, en la agenda. Cuando yo era presidente de la Federación LGBT no existían las personas no binarias, no es que no existían en la agenda política de las organizaciones. Y hoy son parte de las demandas y de las acciones y de la demanda judicial y de la demanda por visibilidad a nivel social. Entonces creo que estamos en un proceso, con esto termino, me reextendí, perdón, pero digo, estamos en un proceso donde estamos viviendo, diría casi por primera vez en la historia, una transformación profunda en tiempo real, en tiempos acelerados como se vive todo ahora, y en la cual estamos viendo rápidamente las transformaciones y modificaciones que han producido los cambios. Otras generaciones, quienes lucharon contra la esclavitud probablemente murieron esclavos, y tal vez sus hijos e hijas nacieron libres, entre comillas. Nosotros luchamos por leyes de las cuales estamos ejerciendo el derecho. El colectivo feminista y de la disidencia o de LGBT, de la diversidad,
lucha por el derecho al aborto para las personas con capacidad de gestar, va a ser una realidad y va a abortar quien así lo decida, quien decida sobre su cuerpo. No es que mi hija va a abortar. Hoy ya la generación de las hijas, de los hijos de las hijes, ejercen el derecho a la identidad, se casan por el matrimonio igualitario, se separan por el matrimonio igualitario, y van a ejercer también el derecho al aborto. Así que me parece que un poco hay que pensarlo en esta clave. Vic. Sí, no mucho más para agregar en esa misma línea. Coincido con lo que planteaba la compañera Mónica. Claramente tenemos una ESI que todavía, por ahí voy a ser un poco más ñoño y crítico. La ESI en realidad no es muy expeditiva ni aclaratoria en temas de diversidad sexual en general, como están planteadas, porque encuentren una sola entrada en los cuadernillos aportados y demás vinculados a diversidad y LGBT, y claramente no lo van a encontrar. Y a la hora de, por ejemplo, yo soy profe en psicología educacional para psicólogos y profesores y formación docentes, y cuando he tenido que agarrar mano sobre eso, de ese cuadernillo, que está buenísimo, es como, bueno, ahora me tengo como para que me reinventar para pensar una ESI con perspectiva de disidencia sexual, porque el propio material por ahí no lo aportaba. Sí recuerdo que lo estuve trabajando con unos estudiantes este cuatrimestre en una de las carreras donde laburo, que por allá cuando la federación se encargó en su momento, encontré esta revistita, no sé si por ahí se alcanza a ver, que se llama Educación Sexual Integral para charlar de la familia. Esta revista sí incluyó cuestiones vinculadas a diversidad. ¿Por qué? Porque estuvo la federación dando vuelta detrás de eso, estuvo tensionando la federación para que eso sucediera, ¿no? Entonces por ahí medio pensar en la formación como actores y, sí, bueno, se repartieron acá en Cava, bueno, te imaginarás que yo vivo en una región así un poquito conservadora, ¿no? Algunas provincias lo devolvieron empaquetado directamente. De todas formas eso lo llevo a lo que les invité, ¿no? A tensionar los trayectos formativos, ¿no? Me sirvió más en su momento para pensar, no sé, el material de Cetera, de un librito que anda por ahí que también lo tengo, sobre educación sexual integral de Cetera, porque incluía perspectiva de diversidad y de disidencia, y no así los materiales de Nación. Lo que no quiere decir es de que, bueno, esta ley de ESI es una porquería. No, todo lo contrario, hay que tensionarla, porque respondió un momento, una época, 2006, chiques, respondió un momento, una época que hoy por hoy las propias identidades no binarias están tensionando el espacio público y están tensionando nuestros trayectos formativos. Como les dije, yo vengo del palo de la psicología, de la tribu de los psicólogos y las psicólogas, y estos debates, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo se está habitando, ¿no? De hecho, una de las asociaciones más importantes en el mundo, que es la IPA, la Sociedad Americana de Psicología, en el último manual de estilo de escritura de redacción científica tiene todo un capítulo sobre escritura libre de sesgos. Y dentro de la escritura libre de sesgos está género, interculturalidad, discapacidad, y demás, porque bueno, a través del lenguaje nominamos una realidad y esa realidad está plagada de sesgos muchas veces. Entonces, creo que está bueno, pero bueno, la incorporación del lenguaje inclusivo no es una moda. Yo siempre digo de que en realidad es una incorporación biopolítica, ético-política. Y sobre la despatologización, eso sí, por ahí medio como un poco aportar, coincido con lo que dice Esteban, hoy hay una zona un poco gris en relación a la identidad de género en la CIE 11. No obstante, en el DSM-5 se sigue, saben lo que es el manual del DSM-5, ¿no? El manual de los desórdenes estadísticos, de los desórdenes mentales, muy, muy alejado de nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que habla de padecimiento. La disforia de género todavía sigue estando como categoría diagnóstica, y en la CIE 11, que todavía no es vigente, ahí aparece lo que dice el Esteban sobre que hay como un cambio de categoría, pero la actual y la vigente es la CIE 10 y la CIE 10, acabo de chequearlo por las dudas para no decir cualquier burrada, todavía transexualismo, travestismo de rol dual y trastorno de la identidad de género en la niñez
siguen estando como categorías que pueden ser usadas para el diagnóstico por identidad de género. Pero nosotros tenemos en nuestro país la Ley Nacional de Salud Mental, que gracias a esa ley nos permite habitar, digo, ¿no? Ley de identidad de género, matrimonio igualitario en temas de legislación nos ayudan, pero para pensar la despatologización en el terreno de las infancias hay que hacer carne la Ley Nacional de Salud Mental. Por más de que hay que hacer carne esto y militarla y activarla. Bueno, un poco comentarles un poquito eso sobre la despatologización. Y me llamó un poquito acá la atención, acá había hablado una persona, sobre la construcción de la homonorma que reproduce el binarismo y ciertos estereotipos de habitar el cuerpo. Creo, bien lo dijo Esteban al principio, todos y todas estamos atravesadas por el patriarcado, el heteropatriarcado y el binarismo, ¿no? Y se reproducen también prácticas binarias, digamos, en ese sentido, pero lo importante es de que estamos en un seminario que nos va a brindar muchísimas claves para poder ir tensionando nuestros propios discursos en relación a eso. Yo voy Ana, sí, no, que quería traducir un poco en lenguaje de orga. ¿Vieron esa frase que dice, lo puto no quita lo facho? Sería la síntesis de la heteronorma y etc. Ahí estaban Daniela y Pablo, también querían aportar algo, les pedimos brevedad porque tenemos 2 minutitos nomás. Así que se desmutean Daniela Megra y Pablo, no tiene apellido. Se desmutean y hacen un breve comentario. Hola, buenos días a todos, a todas y a todes. Bueno, en realidad fueron después, luego Pablo y Víctor respondiendo un poco o aportando un poco lo que yo quería mencionar respecto a la ESI. Yo trabajo como tutora de ESI para el Programa Nacional del Ministerio, en capacitación docente, y bueno, en relación a lo que decía, creo que era Mónica, la docente de Cava, la compañera que está hoy aquí. Baja, por favor, un poquito. Bueno, disculpe. En realidad, bueno, nada, decía esto, ¿no? Por supuesto que la ESI, pensemos que es una ley previa a la ley de identidad de género, una ley que tiene más de 12 años, y sin embargo, yo me doy cuenta porque al trabajar con docentes de todo el país, puedo comprobar y ver que todavía siquiera hemos podido afianzar una base, ni siquiera en lo binario que es la ESI. Hoy en día, 2019, 2020, encontramos, o me encuentro yo en la capacitación misma con docentes que aún no pueden diferenciar el sexo del género, y docentes que se resisten a implementar la ESI por creencias personales, que no pueden entender que es algo que va más allá de una creencia personal, que es una ley y un derecho de los niños, niñas y niñas. Entonces, bueno, me parece que hay mucho trabajo por hacer y que por supuesto que la ESI está atrasada, por supuesto que no responde a todas estas cuestiones del colectivo LGTB y más, pero me parece que es esencial incorporar y entender una vez por todas que más allá de las creencias como docentes o como personas que podamos tener, el rol del docente requiere de este compromiso político y social con los derechos de niñas, niñas y niñas. Bueno, culmino acá porque tengo mi niño el propio. Gracias, Daniela. Gracias. ¿Y Pablo? Hola, buenos días a todos. Bueno, primero quiero agradecerle a Anita Ruiz la invitación. Yo soy profesor de educación física, estoy trabajando en el departamento de Deportes y de Educación Física de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y bueno, ya hace varios años que de alguna manera empezamos a autocapacitarnos, porque justamente lo que está diciendo recién Daniela, me parece que si uno es medio inquieto y se pone a investigar y a meterse es porque nace de uno, pero justamente quería de alguna manera preguntar, digo, si realmente
porque yo trabajo no solo en el ámbito universitario, sino también soy docente de educación física en jardín, en primario y en secundario, entonces es como que en municipal, provincia y privado, como sabrán los profes de educación física, lamentablemente tenemos que desplazarnos, trabajar en un abanico de horas importantes para poder realmente tener un sueldo medianamente digno. Y bueno, la verdad que puedo contar muchísimas cosas, no me voy a detener pues sé que no hay tiempo, pero realmente somos, con todo el respeto del mundo, unos grandes analfabetos en este tema. Creo que falta muchísima capacitación. Yo me siento todavía, ya hace 4 o 5 años que vengo capacitándome, creo que estoy lejísimos de realmente entender muchas cosas. Me parece que sí hay un gran desafío, no solo desde la ESI, porque la ESI es algo que se baja, ¿sí? Y cada uno tiene una lectura y una interpretación totalmente subjetiva, pero me parece que falta ese acompañamiento desde las capacitaciones de personas, como yo los escucho y hablar a ustedes, que están súper entendidos, ¿sí? en esto, nos puedan brindar esa apertura y esa claridad con la que uno puede llegar a entender las cosas desde otro punto de vista. Así que nada, y no solo agradecerles por este espacio, sino realmente celebro porque a mí en lo personal, en los últimos 4, casi 5 años, he encontrado dentro de mi profesión y en lo que hoy vivo como mi familia y demás, muchísimas cosas que para mí son nuevas. Entonces, realmente me gustaría que el departamento nuestro tiene 24 profesores, desde 32 años a personas que tienen 32 años de antigüedad. Y en esa variabilidad de edades, justamente no, cómo están sesgados y con pocas ganas de aprender o querer entender. Así que bueno, nada, quería preguntarles a ver si hay realmente proyectado acompañar toda esta parte legal y de alguna manera en ordenanzas, en lo que sé, si además si hay planteado a posterior, de todo a posteriori de esto, capacitaciones para docentes. Creo que somos los que estamos en contacto muchísimo con diferentes edades. Te hablan, Esteban. Sí, gracias. Gracias, Pablo, por el aporte. No, la idea, a ver, 2 cositas en relación a 2 temas que salieron que me olvidé y creo que con esto ya podemos ir cerrando. En principio, terminado el seminario, en principio de diciembre se va a estar presentando una guía que venimos trabajando y de la cual también nos vamos a nutrir algunos insumos. No es una política pública, pero sí es, digamos, un aporte desde el instituto y desde este equipo que estamos trabajando este seminario, una guía que tiene una parte teórica y también va a tener una parte de estrategias y práctica para trabajar todo lo que tiene que ver con las infancias trans en distintos ámbitos. Quienes participen de los talleres, de los últimos módulos de taller, también vamos a estar trabajando algunas técnicas, algunas dinámicas, y vamos a estar viendo algo de lo del marco legal que decía Pablo, y de alguna manera la idea era que esto, el cierre de este encuentro, que puede ser, después veremos si conviene grupal o individual, pero que la idea es que el cierre de este encuentro sea una propuesta concreta, de una acción concreta. Entonces, si vemos que en los equipos de la universidad hace falta pensar resoluciones internas, capacitación en determinados temas, algo específico en el ámbito de la educación física, que como dice Pablo, es de lo más binario, retrógrado y recalcitrante de la educación, con perdón de Pablo, pero digo en general, es donde todavía hay incluso un reducto machista. Yo les cuento, acá en Santa Fe, el Ministerio de Salud de Educación sacó una resolución para hacer educación física mixta en todas las escuelas, y los docentes de educación física se opusieron, y la impugnaron, y quedó al final que 1/3 de las escuelas se pudo, y en el otro no se pudo. Entonces, bueno, que esto que estamos debatiendo se transforme en una práctica, que puede ser una política pública en un municipio, que puede ser una acción concreta en un centro de salud, o en un centro comunitario, como vemos que hay equipos y personas que participan de ahí, que puede ser una práctica concreta de formación a nivel institucional en la universidad, que puede ser una ordenanza o una propuesta de elaborar un proyecto de ley. Vamos a ver el marco legal, vamos a ver cuál es el estado de las infancias trans, no binarias y de género variable en el marco normativo de las provincias. Eso lo vamos a ver en el 3er módulo. O sea, estamos abriendo debates y posibilidades para
pensar y que efectivamente esto tenga un correlato práctico, ¿no? Que me parece que es lo más interesante, que no nos quedemos simplemente con el... Porque en general, lo decía Víctor al inicio, o creo que Diego, la mayoría de las personas que nos anotamos, participamos, ya tenemos una inquietud, conocemos algunas cosas, tenemos algunos conocimientos, bueno, que esto sirva para darnos herramientas y a su vez que esas herramientas permitan transformar nuestros propios entornos y prácticas, es digamos, un objetivo muy deseable de este seminario. Bueno. Si te parece, Esteban, vamos cerrando porque sí, ya dijimos que era hasta las... El video, Claramente hay varias preguntas y aportes ahí. Creo que lo van a profundizar, ¿sí? Hola. Virginia. Virginia, ¿qué tal? Buen día a todos. Lo breve, ¿puede ser? Dale. Soy Virginia Sañudo, médica pediatra. Trabajo en un centro de salud y atención primaria acá en la Municipalidad de General Pueyrredón. Estoy acompañada por Sofía, Camila, que son estudiantes del FO, de la Universidad FASTA. Y lo que, bueno, me siento muy identificada con el pediatra que estuvo hablando de UNICEF, donde nos hizo el aporte de que nosotros tenemos una formación que tiene totalmente con otros paradigmas, y bueno, la importancia de poder capacitarnos, de poder sensibilizar en esta temática y otras más. Y lo que quiero hacer el aporte es tensionar, me encantó esa palabra de Diego, tensionar y hacer un pedido de urgencia para que en los centros de salud tengamos un espacio de acompañamiento, de escucha, y de abordaje en estas infancias, porque como decían anteriormente en otro encuentro, los trans no nacen adultos, y creo que nos debemos, los que trabajamos en salud, y sobre todo mis colegas, y bueno, todos los que acompañamos las infancias desde el nacimiento, ese espacio que no está, que no existe, que está silenciado, o que está, no sé, falta de sensibilización, me da la impresión. Así que ojalá llegue a muchos lugares esta necesidad que yo planteo de que las infancias trans deben ser acompañadas desde el primer momento que acuden al centro de salud. Y por eso también mi capacitación en cómo debemos acompañarlos y acompañarlas, qué hay que hacer, que eso también tenemos que buscar las capacitaciones y las sensibilizaciones. En cómo, que no lo sé. Gracias. Gracias, Virginia. De eso se trata, justamente, todas esas herramientas, y eso vamos a estar trabajando en estas semanas. Bien. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Nos vemos la semana que viene. Agradecidos de cada uno de los aportes. Ana Laura y Ana, la verdad, una genia. Bueno, Diego tuvo que retirarse porque tenía otros compromisos. Esteban, gracias por la posibilidad de poder... Y en la confianza de que pudiera coordinar este espacio, y por sobre todas las cosas, gracias a todos y todas ustedes que escucharon ahí atentamente, y que se mantuvo el número de compañeros ahí, y que nadie se escapó de la clase. Gracias, y nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao, chao.